Reunir los puntos. Parte de lo que hizo que todo el problema con Art fuera tan brutal es que destruyó una red de seguridad emocional en la que yo había encontrado seguridad durante casi 25 años. Cada vez que algo realmente difícil ocurría en mi vida, yo solía decirme a mí misma, al menos Art y yo estamos bien. Verás, antes de conocer a Art, yo tenía una creencia que me obligaba a mantener a todos los hombres a distancia. La historia de mi vida estuvo marcada por hombres que me devastaron, por lo que constantemente me repetía, no abras tu corazón a los hombres. Los hombres roban corazones. Para cuidarte a ti misma, solo puedes confiar en ti misma. Había hecho una excepción con Art, y durante mucho tiempo me alegré sobremanera de haberla hecho. Y luego todo cambió. Esto me hizo sentir tan insegura en cuanto a tantas cosas. Insegura de lo que realmente creía sobre el perdón. Insegura de cómo seguir adelante. Insegura de cuál sería mi próximo paso. Deseaba poder afirmar, estoy bien, incluso si Art y yo nunca estamos bien. Pero aún no había llegado allí. Yo quería llegar. Sin embargo, quedaba más trabajo por hacer y sabía que el trabajo me exigiría desenredar otros argumentos y creencias que no me permitían estar bien. Como expresé en el último capítulo, la consejería fue una parte importante de este proceso. No obstante, de igual manera fue importante reunirme con mis amigos en la mesa gris, semana tras semana, para procesar nuestras historias. Al hablar sobre el perdón, la amargura y los puntos de lucha en las relaciones, notamos numerosos lazos con nuestra etapa de crecimiento. Comencé a reconocer lo mucho que escribimos argumentos que nos ayuden a conducirnos por experiencias de vida basadas en nuestras experiencias pasadas. Y lo mucho que esos argumentos se convierten en sistemas de creencias que impregnan nuestras acciones. Todos tenemos una historia. Y luego todos tenemos una historia que nos contamos a nosotros mismos. Revisar el pasado puede darnos miedo, pero si queremos sanar por completo, necesitamos profundizar en nuestras historias para entender lo que hay detrás de la cortina. El perdón no tiene que ver solamente con lo que está frente a nosotros. A veces, una parte más importante de la travesía es descubrir lo que nos mueve desde hace mucho tiempo. Hay un hilo conductor, entretejido en nuestras experiencias, que conduce las creencias que formamos desde nuestro pasado hasta los momentos presentes de hoy. Entonces, a pesar de que es difícil, vamos a regresar al pasado. Yo lo haré primero. Mientras cuento mi historia, tú debes buscar los hilos entretejidos en mis experiencias que llevaron a las creencias que aún se hacen eco en mi vida actual. Para que puedas entenderme a mí y la forma en que funciono, primero debes entender a mi madre, quien, durante la mayor parte de mi vida, fue mi estrella. Mi mamá es hija de una madre soltera y nació en un Día de los Inocentes. Luego la llevaron rápidamente a un orfanato. No estoy segura de todos los motivos, pero sí sé que a su madre le diagnosticaron tuberculosis y la pusieron en cuarentena en un sanatorio. Cuando su abuela y sus 2 tías descubrieron que mi madre existía, fueron al orfanato a recogerla. Sin embargo, de alguna manera, cuando llegaron allí 6 meses después, su nombre de pila, Ruth, había sido cambiado a Linda. Nunca hemos descubierto ese misterio. Su abuela la adoptó y la trajo a vivir a su hogar en una pequeña casa blanca sin tuberías interiores, en una enorme granja de tabaco en Carolina del Norte. No sé por qué la madre de mi mamá nunca hizo lo que era necesario para ser una verdadera madre para mi madre, incluso después de haber recibido el alta del sanatorio. Sé que varias veces intentó secuestrar a mi mamá de su escuela primaria y que los maestros tuvieron que rescatarla. Pero con estos hechos, mi madre no se sintió querida.
Al contrario, la mujer que le dio a luz la aterrorizaba. Luego, su abuela murió repentinamente en un día de Acción de Gracias cuando mamá solo estaba en primer grado. Y su madre biológica todavía no intentaba arreglar las cosas. Entonces mi mamá creció con su abuelo y sus 2 tías que hicieron de ella su mundo. La adoraban grandemente y disfrutaban de ella. Sus tías nunca se casaron, ni siquiera se mudaron. Hasta el día de hoy, ellas viven en la misma casa donde nacieron hace más de 80 años. Vivieron sus vidas para criar y amar a la niña que su hermana nunca regresó a buscar, mi mamá. Mi mamá era estrepitosa, en una casa donde reinaba la tranquilidad. Era audaz, en una casa donde todos los demás preferían conformarse. En una ocasión, su tía Bárbara necesitaba la escoba y sin pensarlo, mi mamá la arrojó escaleras abajo y golpeó accidentalmente a Bárbara en la cabeza con tanta fuerza que la dejó inconsciente. Estoy segura de que hay otras historias de su infancia, pero esa es la única que recuerdo y describe tan perfectamente a mi madre y cómo su entusiasmo y energía siempre van un poco por delante de cualquier tipo de sentido de precaución. Mamá trabajaba en los campos de tabaco en el verano y fue la primera reina de la fiesta de antiguos alumnos para la nueva escuela preuniversitaria a la que asistió. Era hermosa, valiente y muy querida. Eso es todo lo que sé sobre su infancia. Se casó justo al salir del preuniversitario y cuando yo llegué, ella apenas había terminado de ser una niña. Mi papá estuvo fuera de casa la mayor parte de los primeros 2 años de mi vida. Mi madre y yo rápidamente nos convertimos en una unidad, una fuerza que se elevaba por encima de las limitaciones de nuestro parque de casas rodantes, donde vivíamos al lado de los padres de mi papá, en una situación que distaba de ser ideal. Mi madre habla muy poco sobre nuestra vida en esa casa rodante de anchura sencilla, excepto que todos nuestros muebles eran de plástico. Creo que en algún momento ella decidió que yo debería saltar la etapa de ser bebé para que pudiéramos ser amigas. Ella necesitaba una amiga, y por lo que me contaron, yo estaba feliz de ser justamente eso. Sé que no le hallarás mucho sentido a lo que te voy a compartir, pero es 100% verdad. Tengo fotografías cuadradas granuladas que lo demuestran. Ella comenzó a enseñarme a ir al baño a los 6 meses de edad, usando el inodoro de plástico rosa para niños. Caminé a los 8 meses y podía recitar el juramento de lealtad completo a los 2 años. Nada de esto se debió a que yo fuera particularmente inteligente o adelantada, sino a que yo era el único foco de atención de una madre muy joven en una situación muy difícil, que se deleitaba en que yo fuera su boleto de ida para escapar de la soledad. Ella y yo nos reíamos, jugábamos y fingíamos tener una vida completamente grandiosa en la que éramos muy finas y podíamos ir a donde quisiéramos. La imaginación no se limitaba a las finanzas, ni a las opiniones de las personas, ni a los papás que nunca quisieron tener hijos. Ella era mi estrella y yo la suya. No recuerdo que en aquella etapa de la vida hubiera muchas reglas. Creo que algunas cosas básicas. Por ejemplo, no comer cereales azucarados. Y las últimas 3 cosas antes de acostarme que siempre debía hacer: cepillarme los dientes, ir al baño y decir mis oraciones. Esas son reglas que mantengo hasta el día de hoy. Son tan parte de mí como los ojos verdes y el cabello oscuro de mi madre. La única otra regla que puedo recordar de mi infancia era que nunca debía comer masa cruda para galletas. Para mí eso no tenía sentido, ya que mi abuela por parte de padre, quien vivía al lado nuestro en el parque de casas rodantes, servía trozos de carne cruda como aperitivo los viernes por la noche. Y no quiero decir poco cocinada. Me refiero a la carne cruda directamente del refrigerador
a la mesa. Incluso de niña, pensé que esto era sumamente extraño. Pero ya que los adultos podían comer carne cruda, yo deduje que en comparación, la masa de galletas no era nada, y hacía todo lo posible para comerme una cucharada a escondidas. Siempre creí que mi abuela era una de las personas más ricas del planeta, porque encargaba cosas del catálogo de Sears y porque tenía un auto de 4 puertas. Estaba obsesionada con mantener las cosas limpias y era muy particular. Cuando yo comía galletas saladas, hacía que me sentara sobre una sábana y después de cada mordida, debía lamer el borde de la galleta para que no cayeran migajas. Luego, cuando yo tenía alrededor de 3 años y medio, me dijeron que venía un bebé. No recuerdo cómo mi madre me lo comunicó. Solo recuerdo que esto no era una buena noticia. Sentí como que un extraño estaba a punto de invadir nuestro mundo. No tengo absolutamente ningún recuerdo de haber tenido problemas con mi madre, ni de que me hubiera regañado antes de que mi hermana naciera. Pero cuando ella llegó, llegaron también las reglas en la relación. No golpees. Sé amable. Usa tu voz de decir secretos para no despertarla ni asustarla. Deben turnarse. Comparte tus cosas. Dale de la otra parte de la pizza. Déjala primero esta vez, pues tú fuiste primero la última vez. Sostén su mano. Ayúdala. Era una niña pequeñita con cabello oscuro y rizado, ojos color chocolate y piel color aceituna, que siempre olía a una combinación de loción rosa para bebés y a mi madre. Yo tenía mis reservas en darle la bienvenida, pero mi madre hizo un buen trabajo al ayudarme a entender que ella podría ser parte de nosotras. Mi hermana no dividiría ni restaría a nuestras vidas. Al contrario, lo haría todo más divertido, pleno e interesante. Y cuando creció lo suficiente como para que yo también descubriera que ella me limpiaría la habitación por unos centavos, me animé exponencialmente ante su presencia. Mi padre estuvo en casa unos años después del nacimiento de mi hermana. Nos mudamos bastante y finalmente terminamos en Tallahassee, Florida. Mi madre obtuvo su título de enfermería y trabajó en el hospital. Mi hermana y yo íbamos y regresábamos caminando de la escuela todos los días. Solo necesitábamos cruzar una gran intersección entre nuestra casa y la escuela. Creo que fue la misma intersección donde a mi madre la multaron por exceso de velocidad. Fueron $25, y cuando ella se lo contó a mi papá, él pagó la multa con el dinero que nosotras teníamos para participar en la feria del condado. Mi madre, mi hermana y yo estábamos devastadas por no poder ir a los diferentes juegos infantiles ese año. Mi papá no estaba triste, no cambió de opinión, ni siquiera cuando nos vio llorar. Recuerdo que debido a esa decisión suya, yo pronuncié una palabra en voz baja que no se nos permitía usar respecto a mi padre. Tenía yo unos 8 o 9 años cuando nos conectamos de alguna manera con mi abuela, esa que nunca había regresado a buscar a mi madre. Mi mamá le ofreció una segunda oportunidad. Estaba emocionada y recuerdo haberle rogado a mi mamá que me dejara visitarla en la gran ciudad donde vivía. Lamenté muchísimo esa decisión. Mi abuela tenía un vecino que se convirtió en mi mayor pesadilla de abuso sexual. Él solía cuidarme cuando ella iba a sus citas médicas. Ella fue a muchas citas médicas. Él me aseguró que si alguna vez se lo contaba a alguien, le haría daño a mi madre. Yo amaba a mi mamá, así que me mantuve en silencio. Determiné que yo era una mala persona por decir aquella palabra sobre mi padre y por robar chicle de un minimercado en una ocasión, y por no ser lo suficientemente fuerte o valiente como para escapar de aquel hombre malo. En mi mente prometí ser una mejor persona.
El sentimiento pesado dentro de mi corazón era algo que no podía describir. Determiné que todas las cosas malas se debían a que se estaban rompiendo las reglas. Por lo tanto, se deben acatar las reglas. Había que hacer cumplir las reglas, y si había algo que yo no pudiera hacer cumplir, tenía que encontrar a alguien que pudiera. Mi papá no supo lo que me pasó, y antes de que pudiera armarme del valor para contárselo, él nos abandonó. Finalmente, cuando estaba en la escuela secundaria, con lágrimas en mis mejillas, se lo conté a mi madre, a pesar de que estaba aterrorizada de lo que el hombre nos haría a las dos. Mi mamá se lo contó a mi papá. Yo estaba tan segura de que él haría lo que fuera necesario para corregir este mal. Seguramente estaría tan devastado por lo que había sucedido como nosotras. Y él desearía protegernos volviendo a casa. No lo hizo. Creo que lloré más por lo que mi padre no hizo que por lo que aquel hombre malo sí me hizo. Mi madre sí confrontó al hombre que abusó de mí. Ella hizo todo lo posible para protegerme y buscar justicia. Ese hombre nunca vino a buscar a mi madre, pero el miedo a que pudiera hacerlo, combinado con la ausencia de mi padre, me mantuvo siempre alerta durante años. Mi madre una vez más demostró ser mi estrella. Ella me ayudó a reponerme de aquella etapa y de alguna manera hicimos que la vida echara a andar. Comimos muchos macarrones con queso en caja. Sin embargo, mi madre, mi hermana pequeña y yo encontramos una sensación de normalidad dentro de la casa azul de 2 niveles en East Gateway. Y aparte de aquella vez cuando un conductor ebrio atravesó con su automóvil por la puerta de entrada hasta la sala de estar, o cuando mi madre apareció en la primera plana del periódico por rescatar zarigüeyas y alimentarlas con un gotero, la vida por un tiempo pareció bastante normal. El mayor drama durante aquella época ocurrió entre mi hermana Angie y yo. Para ser honesta, en la actualidad ella es una de mis personas favoritas en el planeta, pero en aquel entonces yo era la hermana mayor y mandona, y ella era la susceptible. Cada vez que mi hermana y yo discutíamos, mi madre era la jueza. Ella siempre intervenía y declaraba que una persona estaba equivocada y la otra estaba en lo cierto. Ella era justa. Ella era la agente del orden. Y aunque no siempre estuve de acuerdo con su juicio sobre quién tenía razón y quién estaba equivocada, me sentí segura sabiendo que, pasara lo que pasara, ella podría arreglar situaciones, resolver peleas, y nos entregaba un guión a repetir que incluía a una persona diciendo, «Lo siento», y la otra que respondía, «Te perdono». Entonces mamá hacía que nos abrazáramos y nos decía que volviéramos a jugar sin problemas o nos daría algo por lo que lloraríamos de verdad. Fue bueno que mi mamá nos enseñara este ritmo de ser amables y hacer las paces en medio del egoísmo de la tonta niñez. Sin embargo, grabó algo muy dentro de mí que no maduró al dejar la infancia. Por lo tanto, mi sistema de creencia en torno a los problemas relacionales y el perdón contenía expectativas que no se manifestaban tan fácilmente a medida que yo crecía. Yo pensaba que siempre debía funcionar de la siguiente manera. Alguien está obviamente equivocado. Alguien obviamente tiene toda la razón. Una persona con autoridad declara que hay que afrontar lo mal hecho. El que está equivocado es regañado. El que está equivocado dice que lo siente. La persona con autoridad declara que la acción hiriente no puede continuar. La persona que fue perjudicada o herida se siente segura de que si esta acción se repite en alguna otra ocasión, habrá consecuencias para el culpable. En esta atmósfera de justicia evidente, la persona herida perdona. El perdón lleva a la reconciliación.
y la relación vuelve a ser buena. No obstante, cuando comencé la escuela las cosas cambiaron. Los maestros no solo tenían que dirigir a 2 niñas pequeñas, tenían 20 o 30 niños y no podían intervenir para corregir todo lo mal hecho de todos los niños. Creo que fue más o menos en 5º grado cuando las cosas se complicaron especialmente en la escuela, pues una línea imaginaria comenzó a dividir a los estudiantes. Algunos eran catalogados como populares, por usar las cosas correctas, decir cosas geniales y saber más frases y palabras inapropiadas que los otros niños. En algún momento me di cuenta de que, de hecho, yo no era aceptada en el grupo. Tenía el cabello crespo, dientes de conejo, y no podíamos comprar ropa chévere. Intenté decirme a mí misma que por estas razones no me aceptaban, pero en secreto, en el fondo, yo sospechaba que tenía que ver con cosas de las que yo no hablaba. Quizás de alguna manera lo sabían, pero al menos tenía algunas amigas confiables a quienes no les importaba que no estuviéramos en el grupo popular. Juntas sobreviviríamos a las divisiones en la escuela. Éramos las obedientes a las reglas, y eso nos hacía sentir bien. Hasta que las 2 chicas que yo creía que estarían conmigo, pasara lo que pasara, vieron la oportunidad de cruzarse al grupo popular. Su iniciación era actuar de manera chévere, lo cual era en realidad el equivalente a hacer algo cruel conmigo. Nunca me lo imaginé. Un día en el patio de recreo, inesperadamente mis amigas declararon que yo era fea y que nadie me quería. Luego me dieron un empujón y caí al suelo. Me quedé horrorizada. Entonces, creo que el instinto entró en acción. Fui a ver a la maestra con mis lágrimas y mi evidencia de ser maltratada, y esperaba que ella siguiera el mismo guión que mi madre. Me quedé pasmada cuando me expresó que dejara de ser tan susceptible y me regañó por ser demasiado sentimental. Sentí como si mi rostro de repente estuviera envuelto en llamas que ardían debajo de las mejillas. Estaba avergonzada de mis sentimientos. Pude escuchar la risa de las que acababan de herirme y no pude soportar darme la vuelta. Sentí algo confuso e inquietante dentro del pecho. En parte era tristeza, en parte enojo y en parte querer escapar frenéticamente. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo podría la maestra quedarse de brazos cruzados? Una angustia efervescente atravesó mi ser. No sabía a quién odiaba más en ese momento, a mis amigas o a mí misma. No estoy segura de por qué este rechazo pareció ser un momento tan épico. Ya con anterioridad había sido rechazada, herida y traicionada, pero esto fue en público. Y creo que es por eso que no solo me dolió, sino que también me hizo sentir avergonzada en frente a lo que me pareció el mundo entero. Me invadió una agitación. Quería a mi mamá, pero sabía que ella no podía estar conmigo en el patio de recreo. No en ese día. En ningún día. Las mamás a veces iban al aula con motivos de alguna fiesta, pero nunca iban al patio de recreo. Recorrí visualmente la cerca a nuestro alrededor con una necesidad urgente de encontrar una salida. Cuando comprendí que no había a dónde ir, apreté la mandíbula. Contuve las lágrimas que mi maestra ya me había dicho que no eran aceptables aquí. Se me entumecieron las manos. Estaba totalmente aterrorizada ante la realidad impactante de que la única que podía protegerme era yo misma. Y ya sabía lo importante que era. No se trataba solamente de lo que me sucedió en el patio de recreo. Fue la madre de mi padre que me hizo sentir como una niña horrible por las pocas migajas de galletas que se me caían al suelo. Y la madre de mi madre que nunca vino a buscarla y luego permitió que me lastimaran. Mi papá, que no regresó a casa a protegernos.
y las chicas que se suponía que eran mis amigas. En mi interior surgió una necesidad ardiente de que algún día ellos se dieran cuenta de lo horrible que realmente eran. Excepto que yo no quería que fueran horribles. Quería que fueran buenos, amorosos y amables. Quería que me miraran y que lo que vieran fuera de su agrado. Quería que me amaran y me protegieran. Quería lo que leía en los libros de cuentos y lo que veía modelado en los únicos 2 programas de televisión que me permitían ver. The Waltons, Los Waltons y Little House on the Prairie, la familia Ingalls. Yo quería algo que sabía que debía ser posible, pero simplemente no era posible para mí. Y no por cosas que estaban mal en todos los demás. De lo que realmente temía no poder escapar nunca era de ser yo. El denominador común de todo el dolor era que yo estaba en medio de todo. El mayor infierno que un ser humano puede experimentar aquí en la tierra no es sufrir, sino sentir como que el sufrimiento no tiene sentido y que nunca mejorará. Después de aquel incidente, el patio de recreo nunca más fue un lugar seguro. No culpé a la maestra. En realidad era una mujer encantadora. Pero sucedían cosas que ella nunca veía. En el patio de recreo las reglas eran diferentes. En lugar de ser amables y jugar limpio, era un juego de supervivencia. Las personas que decían o hacían cosas malas estaban protegidas por los demás del grupo popular. Parecía que podían salirse con la suya en todo. Eran los chéveres, los fuertes, los que mandaban. Nadie decía lo siento. Y la única justicia era poder idear una manera de vengarte en secreto de los niños malos sin ser atrapado. En esencia, todos nos convertimos en lo que temíamos, niños malos. Y si al principio no querías ser malo, solo te tomaba unos días de ser objeto de ataques para convertirte, en aras de la supervivencia, en una réplica exacta de los niños que más antipáticos te parecían. Decidí no contárselo a mi mamá. Ser soplona era peor que no ser chévere. Me sentía más segura amoldándome a la maldad que siendo vulnerable y valiente. Ser amable no era una opción, ya que la bondad saca a relucir lugares sensibles donde otros podrían lastimarme más. La dureza y la aspereza y unirme al juego malvado permitieron que mis vulnerabilidades permanecieran ocultas debajo de un corazón cada vez más endurecido. Con el tiempo, descubrí que había una manera de no unirse a la mezquinidad y aún así evitar ser atacada. Callar y camuflarse hasta el punto de desaparecer básicamente. 0 palabras, 0 emociones, 0 revelaciones, 0 acercamientos, 0 expresiones de ningún tipo. Mi gracia salvadora ese año fue cuando me ofrecí como ayudante de la maestra para de esa forma quedarme en el aula durante el recreo. Limpiaba las pizarras y barría el piso cuadrado beige y verde, mientras todos los demás se aventuraban afuera en el patio de recreo. Y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que me reconfortaba repasar todas las evidencias que tenía contra todos los niños malos. Día tras día, en mi mente se acumulaban, con detalles precisos, archivos de cosas que ellos dijeron e hicieron. Evidencias que planeé compartir un día cuando finalmente descubriera quién estaba desempeñando el papel de juez y corrector de todos los entuertos en esta escuela. Nunca encontré al juez. El 5º grado llegó y se fue. Estaba plenamente convencida de que la escuela secundaria sería mejor. Y estaba plenamente equivocada. El juez tampoco estaba allí. Dejé ese patio de recreo por última vez hace más de 40 años. Pero hasta el día de hoy, a veces me pregunto si el patio de recreo me dejó a mí.
Te cuento todo esto porque las cosas que aprendemos de niños continúan con nosotros. Me imagino que mientras yo compartía mi historia, fragmentos de tu propia historia comenzaron a surgir en tu mente. Se prendieron fragmentos de recuerdos como antiguos videoclips, algunos tan preciosos como los que conservo jugando con mi madre, algunos tan dolorosos como cuando mi padre se iba y no regresaba a casa para protegernos, algunos tan extraños como un conductor ebrio estrellándose contra mi casa, algunos tan dolorosos como cuando mis amigas se volvieron contra mí. Esas cosas que suceden en nuestras vidas no solo cuentan una historia, sino que nos informan de la historia que nos contamos a nosotros mismos. Si escuchamos con atención, entretejido en toda nuestra narrativa, hay un sistema de creencias que se formó dentro de nosotros cuando éramos niños. En mi caso, era un sistema de pensamiento que incluía varios aspectos. Primero, me inculcó una idea clara de lo que creo que debería y no debería hacer. Todavía hago las cosas que mi madre me enseñó que se deben hacer antes de dormir. Sigo sin comprar cereal azucarado. Todavía lamo el borde de cada galleta que me como, según insistía mi abuela. No robo. Me estremezco cuando escucho malas palabras. No siempre creo que sea seguro compartir sentimientos. Las reglas están hechas para mantenernos a salvo y deben obedecerse. Las personas que obedecen las reglas están mucho más seguras que las que no lo hacen. Segundo, afecta lo que creo sobre otras personas. Creo que algunas personas son fiables, pero mucha gente tiene problemas de los que no conozco nada. Los problemas no resueltos y las heridas no tratadas hacen que la gente diga y haga cosas que pueden doler. Yo hago todo lo posible por no hacer una cuestión personal de lo que otras personas dicen o hacen. Pero es realmente difícil, pues soy muy sensible. Salgo lastimada. Y tristemente, aunque nunca quiero lastimar a otros, lo hago. Incluso cuando hago todo lo que sé hacer para mejorar las cosas. A veces las cosas no mejoran. A la larga, algunas relaciones no sobreviven. A veces nunca sabemos realmente por qué. Tercero, influye en lo que creo sobre mí misma. Cuarto, en lo que creo sobre Dios. Y por último, lo que creo sobre el perdón y sobre seguir adelante de una manera saludable. No ofrecí ningún ejemplo de los últimos tres porque creo que he hablado suficiente sobre mí y esas ideas mejor las reservo para compartirlas en persona. Tal vez algún día nos encontremos y con un café, extra caliente con leche de almendras al vapor y una stevia, por favor, podamos sacar nuestros diarios y juntos abrir nuestros corazones. Pero por ahora, aquí es donde te paso el bolígrafo. A mi consejero le gusta animarme a reunir los puntos, conectar los puntos y luego corregir los puntos. La conexión y la corrección la haremos en capítulos futuros. Pero ahora mismo, en este momento, comencemos por el principio y permite que tus recuerdos se revelen a través de los trazos del lapicero. No temas cómo salen las palabras o si se enredan en algún tipo de línea cronológica, ni sientas que debes garantizar que cada detalle sea preciso y correcto. No se trata de que todo salga bien, sino de que todo salga afuera. Hay una persona extraordinaria que quiero asegurarme de que no dejes de conocer verdaderamente. El único y glorioso tú que cada día miras en el espejo, lleno de las expectativas más interesantes, peculiaridades encantadoras, heridas honestas, resiliencia inspiradora, rarezas familiares divertidas y reflexiones absolutamente asombrosas sobre nuestro Padre Celestial. Nunca me sentí tan honrada de conocer a alguien. Hola, hermosa, hermoso, hermosa.
Hermoso tú.